El pitido constante del monitor llenaba la habitación del hospital, haciendo eco de los latidos acelerados de mi corazón. Un dolor punzante atravesó mi abdomen mientras me aferraba a la barandilla de la cama. Las palabras urgentes del médico seguían resonando en mis oídos. Complicaciones graves. El procedimiento no solo era necesario, era una cuestión de supervivencia para mí y para mi bebé por nacer. De repente, la puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared. Liam entró furioso, con el rostro torcido por la ira. ¿Crees que estoy hecho de dinero?, gritó. ¿De verdad esperas que pague por esta tontería? Me quedé paralizada, atónita por sus palabras. Liam, dije con voz temblorosa, esto no se trata de dinero, es sobre salvar la vida de nuestro bebé, y la mía. Pero él no escuchaba, caminó hacia la cama, sus ojos ardían de frustración. Siempre haces todo sobre ti, eres tan dramática, Ava, ¿por qué tuvimos un hijo si ni siquiera puedes con esto? Sus palabras me lastimaron como un cuchillo. Antes de que pudiera responder, Liam me agarró un puñado de cabello y tiró con fuerza. El dolor recorrió mi cuero cabelludo, y las lágrimas llenaron mis ojos. Suéltame, grité, luchando contra su agarre. Pero su mano solo se apretó más, sin previo aviso. Levantó su otra mano y me abofeteó con fuerza. Mi mejilla ardió con el impacto. Por un momento, todo dio vueltas, pero me aferré a la cama, negándome a caer. Basta, detén esto, Liam, ¿qué te pasa?, grité con voz temblorosa pero desafiante. Antes de que pudiera suceder algo más, la puerta se abrió de golpe y una enfermera entró apresurada, con el rostro pálido de alarma. Señor, aléjese de ella, le ordenó con un tono firme. Liam me soltó bruscamente. Ocúpate de tus propios asuntos, espetó, mirando a la enfermera con desdén. Pero ella no retrocedió. En lugar de eso, levantó el teléfono para llamar a seguridad. Te vas a arrepentir de esto, me siseó Liam antes de salir furioso de la habitación, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. El sonido de la puerta resonó en el marco, dejando la habitación en un inquietante silencio. Me desplomé contra la cama del hospital. Mi cuerpo temblaba por la confrontación. Mis mejillas ardían por la bofetada, y mi cuero cabelludo palpitaba donde había jalado mi cabello. Las lágrimas que antes contenía comenzaron a fluir libremente. La enfermera, una mujer amable llamada Claire, se acercó a mí con cautela. Tocó suavemente mi brazo y habló con una voz suave pero firme. ¿Estás bien? Déjame revisar tus signos vitales. Asentí débilmente, incapaz de hablar. Mi voz estaba atrapada en mi garganta mientras Claire ajustaba las máquinas y revisaba mi pulso. Su expresión estaba llena de preocupación. No tienes que pasar por esto sola, dijo en voz baja. Si necesitas ayuda, podemos conectarte con alguien que pueda garantizar tu seguridad. Sus palabras plantaron una pequeña semilla de esperanza en mi interior, pero el miedo todavía se apoderaba de mí. ¿Qué pasaría si Liam tomaba represalias? ¿Y si se enteraba de que había pedido ayuda? Cerré los ojos y respiré temblorosamente, tratando de apartar esos pensamientos por ahora. Necesitaba concentrarme en el procedimiento que estaba por venir. La doctora entró momentos después, con una expresión amable pero seria. Eva, necesitamos continuar con la cirugía pronto, dijo. Es fundamental tanto para ti como para tu bebé. Tragué con dificultad, reuniendo el poco valor que me quedaba. Haz lo que tengas que hacer, susurré, mi voz apenas audible. La supervivencia de mi bebé y la mía era lo único que importaba en ese momento. El quirófano era brillante y estéril, con luces que resplandecían sobre mí mientras el equipo médico se preparaba para el procedimiento. El miedo amenazaba con abrumarme, pero me aferré a un pensamiento, mi bebé. Me concentré en los pequeños latidos de su corazón, ese ritmo de esperanza que me mantenía luchando. La cirugía se sintió interminable. Cada momento parecía estirarse hacia una eternidad. El dolor, el agotamiento y la incertidumbre se desvanecieron en cuanto escuché su primer llanto. Las lágrimas rodaron por mi rostro mientras colocaban a mi niña en mis brazos. Era perfecta, tan pequeña y llena de vida. En ese instante, todo mi miedo y mi dolor se derritieron. Ella era mi razón para seguir adelante. De vuelta en la sala de recuperación, la enfermera Claire permaneció a mi lado. Es hermosa, dijo, mirando con ternura a mi hija. Sus palabras eran cálidas,
pero la sombra de las acciones de Liam seguía rondando en mi mente. Liam no regresó al hospital, ni siquiera lo deseaba allí, mientras acunaba a mi hija. Lo supe con certeza, ella merecía algo mejor. No podía permitir que mi hija creciera bajo la sombra de su ira y abuso. 2 días después, cuando me dieron de alta del hospital, tomé una decisión: no volvería a casa con él. Llamé a Mia, mi mejor amiga de la infancia, quien siempre había estado ahí para mí. Ava, tú y el bebé pueden quedarse conmigo todo el tiempo que necesiten, dijo sin dudarlo. Sus palabras me dieron una sensación de alivio que no había sentido en meses. Empaqué lo poco que tenía, abrazando a mi hija mientras cruzábamos la puerta del apartamento de Mia. Era pequeño pero acogedor y, lo más importante, era un lugar seguro. Por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar. El departamento de Mia se convirtió en mi santuario, un lugar donde finalmente pude empezar a procesar todo lo que había soportado. Con su apoyo, comencé a tomar medidas para protegernos, tanto a mi hija como a mí, de Liam de manera permanente. La primera llamada que hice fue a un abogado llamado Nicole, quien se especializaba en derecho familiar. Durante nuestra primera reunión, le conté a Nick cada detalle: el abandono de Liam, sus arrebatos violentos y su negativa a apoyarme durante el embarazo. Nick escuchó con atención. Su expresión reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. Tenemos un caso sólido, me aseguró. Tu seguridad y la de tu bebé son nuestra prioridad. Nos aseguraremos de que Liam rinda cuentas. Sus palabras me dieron esperanza. Nick me ayudó a solicitar una orden de protección de emergencia contra Liam, asegurándose de que no pudiera acercarse a nosotros. La orden fue otorgada rápidamente, dándome un pequeño respiro. Mientras tanto, Mia me ayudó a documentar todo: fotos de los moretones en mis muñecas, las marcas rojas en mi cara, y cada mensaje amenazador que Liam me había enviado. Cada pieza de evidencia se convirtió en un paso crucial para construir mi caso. Pero Liam no iba a rendirse fácilmente. Una tarde, apareció sin previo aviso en el apartamento de Mia, golpeando la puerta con fuerza y gritando: «Ava, abre la puerta», su voz resonaba por el pasillo. «No puedes mantener a mi hijo lejos de mí». Mia me hizo señas para que me quedara callada mientras ella llamaba a la seguridad del edificio. Abracé a mi bebé con fuerza, mi corazón latiendo a toda velocidad mientras las amenazas de Liam se volvían más fuertes. «Te vas a arrepentir de esto», Ava gritó, justo antes de que el propietario y los guardias de seguridad lo obligaran a marcharse. Cuando le conté a Nicole sobre el incidente, se mostró furiosa. «Este comportamiento solo fortalece tu caso», dijo con firmeza. «Tenemos que avanzar con la audiencia de custodia lo antes posible». La sala del tribunal se sentía intimidante cuando entré, sosteniendo a mi bebé cerca de mí. Mi corazón se aceleró al enfrentar al hombre que una vez había prometido protegerme, pero que ahora se había convertido en mi mayor temor. Liam estaba sentado al otro lado, con una expresión fría y desafiante. Se negó a mirarme, enfocando toda su atención en su abogado. Nicole fue un pilar de fortaleza. Se mantuvo confiada mientras presentaba nuestro caso, detallando cada aspecto de la negligencia y el abuso de Liam. La enfermera Claire ofreció un testimonio poderoso, relatando el incidente en el hospital cuando Liam me abofeteó y jaló de mi cabello. La evidencia fotográfica de mis heridas, junto con los mensajes amenazantes que él había enviado, pintaron una imagen condenatoria de su comportamiento. El abogado de Liam intentó desacreditarme, sugiriendo que yo era demasiado emocional y que estaba tratando de alejarlo de su hijo. Pero Nicole fue implacable. Ava estaba luchando por su vida y la de su bebé, argumentó con pasión. Las acciones de Liam en sus momentos más vulnerables son una evidencia clara de su incapacidad como padre. El juez escuchó atentamente, su expresión era seria e inescrutable mientras revisaba la evidencia. Después de lo que pareció una eternidad, pronunció su fallo. Me otorgaron la custodia total de mi bebé, y los derechos de visita de Liam quedaron severamente limitados y bajo estricta supervisión. El rostro de Liam se contrajo de ira al escuchar la decisión. Se levantó abruptamente, mirándome como si me culpara por su derrota. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sostuve a mi bebé con fuerza,
mientras una ola de alivio me inundaba. La justicia había prevalecido y había dado un paso crucial hacia la construcción de un futuro más seguro. Con la decisión de la corte a mi favor, finalmente sentí que el peso del control de Liam comenzaba a desvanecerse. Lo primero que hice fue encontrar un apartamento pequeño y accesible en un vecindario tranquilo, lejos del caos que Liam había traído a mi vida. No era mucho, pero era mío, un lugar donde mi bebé y yo podíamos sentirnos seguras. Vivir como madre soltera no era fácil. Las noches eran largas, con mi bebé llorando sin parar y el cansancio acumulándose, pero cada momento dedicado a cuidarla valía la pena. Ella era mi razón de ser, y estaba decidida a darle una vida llena de amor y estabilidad. Mia siguió siendo mi mayor apoyo. A menudo pasaba por el apartamento con compras, cuidaba al bebé para que pudiera descansar, y siempre tenía palabras de aliento. «Has llegado muy lejos», Ava me decía. Una noche, mientras estábamos sentadas en el suelo de la sala, agregó: «Eres más fuerte de lo que crees». En ese momento, me di cuenta de que tenía razón. Había sobrevivido a lo peor y, poco a poco, estaba encontrando mi equilibrio. Mi determinación de proteger a mi bebé crecía con cada día que pasaba, mientras me acostumbraba a esta nueva etapa de mi vida. En nuestra nueva vida, Nicole hizo un descubrimiento sorprendente. Mientras revisaba los registros financieros de Liam, encontró evidencia de varias cuentas bancarias ocultas. Eran cuentas que él había escondido deliberadamente durante las audiencias de custodia. Estas cuentas contenían cantidades sustanciales de dinero, más que suficientes para cubrir mis gastos médicos y apoyar a nuestro bebé. Esto no solo es poco ético, explicó Nicole, también es ilegal. El engaño de Liam era otra prueba más de su comportamiento manipulador. No perdimos tiempo y presentamos una moción para reabrir el caso. El caso reabierto trajo nueva energía a la lucha por la justicia. En la sala del tribunal, Nicole presentó la evidencia de las cuentas bancarias ocultas de Liam con un detalle meticuloso. Mostró registros de transacciones, saldos de las cuentas y pruebas de que Liam había escondido intencionalmente esa riqueza para evitar mantenernos a mí y a nuestro bebé. La expresión del juez se endureció mientras Nicole explicaba el alcance del engaño de Liam. Este comportamiento demuestra un claro patrón de manipulación y deshonestidad financiera, argumentó Nicole. El señor Carter no solo descuidó sus responsabilidades como padre, sino que también retuvo deliberadamente recursos que podrían haber asegurado el bienestar de su familia. El abogado de Liam luchó por defenderlo, pero la evidencia era abrumadora. Liam intentó negar las acusaciones, acusándome de fabricar los documentos, pero Nicole respondió a cada argumento con precisión. El juez, poco impresionado por la débil defensa de Liam, emitió un veredicto severo. Se ordenó a Liam pagar una multa significativa por su deshonestidad y proporcionar apoyo financiero adicional para nuestro hijo. El juez también inició una investigación sobre los negocios financieros más amplios de Liam, sospechando fraude en sus actividades comerciales. Cuando el mazo del juez golpeó, una ola de satisfacción me invadió. Se estaba haciendo justicia y la manipulación de Liam finalmente salía a la luz, por primera vez. En ese momento, sentí que finalmente estaba libre de su control, con la estabilidad financiera que me dio el fallo judicial. Por fin pude concentrarme en crear un hogar seguro para mi bebé. Usé el dinero para pagar las facturas médicas pendientes. Establecí una cuenta de ahorros e incluso comencé un fondo universitario para mi hija. Cada paso me acercaba a la vida que había imaginado, una vida libre de miedo y llena de posibilidades. Mi vecino, Ryan, de buen corazón, siguió siendo una presencia constante en nuestras vidas. Me ayudaba con tareas pequeñas, como arreglar un grifo que goteaba o llevar las compras. Su tranquilidad y bondad comenzaron a derribar los muros que había construido alrededor de mi corazón. Una noche, mientras estábamos sentados en mi sala viendo jugar a mi bebé, Ryan se volvió hacia mí y me dijo: «Ava, me preocupo por ti, por los dos. Si alguna vez existe la posibilidad de que seamos algo más, me gustaría estar aquí para ti». Sus palabras me hicieron llenarme de lágrimas. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me había mostrado amor sin ataduras. Aunque no estaba lista para precipitarme en nada, sabía que la presencia de Ryan era una bendición.
No quería perderla cuando la vida comenzaba a estabilizarse. La investigación sobre las actividades financieras de Liam reveló aún más capas de su engaño. Una mañana, Nick me llamó con noticias sorprendentes. Ava, las autoridades han encontrado evidencia de fraude y malversación de fondos en los negocios de Liam, me dijo. Esto podría dar lugar a cargos penales. Al principio, dudé. Realmente, quería continuar con esto, pero luego pensé en todo el dolor que me había causado, no solo a mí, sino a otras personas que también había manipulado. Acepté proceder, sabiendo que exponer sus acciones era lo correcto. La investigación avanzó rápidamente y pronto. Liam fue arrestado por múltiples cargos. Ver cómo el sistema legal lo hacía responsable me dio una sensación de cierre. No esperaba que el arresto de Liam marcara el capítulo final de una parte tan dolorosa de mi vida, asegurando que finalmente no podría dañar a nadie más. Con la sombra de Liam fuera de mi vida, fui libre para concentrarme completamente en mi bebé y en nuestro futuro. Mi organización sin fines de lucro, inspirada en mi propio viaje, comenzó a tomar forma. Maya y Nick me ofrecieron su apoyo inquebrantable, ayudándome a establecer un refugio para sobrevivientes de violencia doméstica. El refugio brindaba asesoría legal y un lugar seguro para mujeres y niños que escapaban de entornos abusivos. Cada vez que compartía mi historia con alguien que se sentía desesperado, veía una chispa de esperanza en sus ojos. Fue a la vez sanador y empoderador usar mis experiencias para ayudar a otros a recuperar sus vidas. Ryan siguió siendo una constante en nuestras vidas, ofreciéndonos su tranquilidad, apoyo y amor. Con el tiempo, nuestro vínculo se profundizó y él se convirtió en una figura paterna para mi hija, un papel que aceptó de todo corazón. Su presencia me recordó que el amor puede ser amable, paciente y genuino. Una tarde soleada, mientras estábamos sentados en el porche de nuestra pequeña casa mirando a mi hija correr por el patio con Ryan, una sensación de paz me invadió. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero me había llevado a un lugar de estabilidad y alegría. La risa de mi bebé llenó el aire, un recordatorio de por qué había luchado tan duro. Una vida que era mía, llena de amor, propósito y la promesa de un futuro mejor. Aunque las cicatrices del pasado permanecían, ya no eran una fuente de dolor, al contrario, eran un testimonio de mi resiliencia, un recordatorio de que había sobrevivido y prosperado. Mientras el sol se ponía, miré la vida que había creado y sentí una abrumadora sensación de gratitud. Mi bebé estaba feliz y saludable, mi organización sin fines de lucro estaba prosperando, y el amor de Ryan había traído un nuevo capítulo de esperanza a nuestras vidas. Había reclamado mi vida, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre.